En el episodio de hoy, presenciamos cómo un turista en Egipto es atacado por un tiburón. Este incidente implicó a un tiburón blanco, que estuvo involucrado en una serie de ataques. Si te gusta el video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Este tiburón blanco estuvo involucrado en una serie de violentos ataques y sigue sin ser encontrado. Bienvenidos a Bestias Asesinas. Sharm el-Sheikh, idílicamente situado en la punta de la península del Sinaí en Egipto, atrae a turistas año tras año, seducidos por sus doradas playas de arena y lujosos complejos turísticos, rodeados de una rica fauna marina. Muchos visitantes se fascinan nadando entre coloridos arrecifes de coral donde los peces se deslizan grácilmente. Pero lo que muchos no saben es que en el año 2010, este lugar paradisíaco fue ensombrecido por una serie de ataques de tiburones. El horror comenzó con dos turistas rusas, Olga Marchenko, de 48 años, y Ludmila Stolyarova, de 70 años. A pesar de sus diferentes orígenes, terminaron juntas en el mismo helicóptero de rescate. Llevadas a una clínica especializada, ambas habían sido víctimas del mismo tiburón en un corto lapso de tiempo. Ahora, veamos más de cerca a Olga Marchenko y los eventos justo antes del ataque. En noviembre de 2010, estaba de vacaciones en Egipto con su hija Yelena, disfrutando de enseñarle la cultura del país y apreciar el hermoso paisaje costero que tenían ante ellas. A ambas les encantaba nadar juntas, por lo que pasaron la mayor parte de sus vacaciones en las claras aguas del Mar Rojo. El día del ataque, madre e hija decidieron darse un último baño antes de ir a un restaurante a comer. Pero nunca llegarían a ese restaurante. Olga estaba relajada flotando de espaldas en el agua, mirando al cielo despejado y sintiendo el agua tibia en su piel. Era como estar en el paraíso. Su brazo izquierdo se extendió y finalmente tocó algo que se sentía áspero, similar al papel de lija. Al principio pensó que era una piedra, pero se sentía demasiado cuero para ser una piedra. Se preguntó qué podría ser, un delfín quizás, pero no tuvo que pensar mucho. De repente, sintió un dolor agudo en su brazo cuando el tiburón clavó sus dientes en ella y sacudió. Después de liberarse de la boca del enorme animal, Olga se dio cuenta inmediatamente de que había perdido su brazo. Aterrorizada y cubierta de su propia sangre, comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Buscaba a su hija y rezaba para que el tiburón no la atacara también. Por suerte, Yelena estaba segura en el muelle y había presenciado el terrible evento. Tuvo que ver cómo su madre se hundía en las olas y luego emergía en pánico, cubierta de sangre, mientras Olga luchaba por nadar de regreso al muelle. El tiburón la seguía implacablemente y la mordía repetidamente. Cada mordida obligaba a Olga a sumergirse de nuevo, y sus gritos de dolor se escuchaban en toda la playa cuando volvía a la superficie. Afortunadamente, Olga llevaba aletas de natación en ese momento, lo que le ayudó a llegar al muelle y a ser recogida por los socorristas que actuaron rápidamente. Los espectadores curiosos seguían observando el círculo del tiburón en el agua después de que Olga fuera rescatada. Se convirtió en una carrera contra el tiempo para mantenerla con vida lo suficiente para recibir la ayuda médica urgente que necesitaba para evitar el desangramiento. Por otro lado de la playa, Ludmila estaba relajándose con su esposo Vladimir en la arena, ya que sus vacaciones estaban llegando a su fin. Quería disfrutar del clima cálido y del agradable mar antes de tener que regresar a su fría ciudad natal en Rusia. Sugirió a su esposo ir a nadar, pero él estaba absorto en su libro y declinó, aunque la animó a nadar sola antes de volver a casa. Ella aceptó y desapareció en el agua. Al mismo tiempo, un instructor de buceo llamado Hassan Ali estaba en el fondo del mar con un cliente, enseñándole los fundamentos del buceo y presentándole un nuevo mundo submarino. Hacia el final de su inmersión, Hassan vio cómo un tiburón de puntas blancas de 3 metros de largo se acercaba a él y a su cliente. Preocupado por sus movimientos inquietos, intentó parecer lo más grande posible y ambos trataron de ahuyentar al animal mientras los rodeaba, aparentemente en busca de una oportunidad para atacar. Cuando el tiburón se dio cuenta de que no tendría éxito con los buceadores, se disparó repentinamente hacia la superficie, en busca de otra presa.
Hassan observó horrorizado cómo el tiburón agarraba a la mujer mayor por la pierna y la arrastraba bajo la superficie del agua. Solo podía mirar impotente. El animal atacó su pierna con una ferocidad que Hassan solo había visto en la televisión. En cuestión de segundos, el tiburón le había arrancado el pie del cuerpo a Ludmila. Hassan, preocupado por su cliente, la llevó rápidamente a la superficie y la entregó a un colega antes de sumergirse de nuevo para ayudar a la mujer que acababa de ser atacada por el tiburón. Gritó a todos en la playa que salieran del agua y advirtió sobre el tiburón atacando a los nadadores. Pero todos ya lo sabían. Habían visto cómo Olga había sido atacada solo 10 minutos antes. Mientras los socorristas sacaban a Olga al muelle, escucharon de repente los gritos de otra mujer. Al mirar hacia la fuente, vieron a una mujer mayor cubierta de sangre. Reconociendo que el tiburón que había atacado a Olga aún no había terminado, comenzaron inmediatamente a evacuar la playa con la ayuda de Hassan. Lograron sacar a Ludmila del agua y la colocaron junto a Olga mientras intentaban detener el sangrado de ambas víctimas. En cuestión de minutos, ambas fueron recogidas por ambulancias y llevadas al hospital más cercano. Sin embargo, su calvario estaba lejos de terminar. Los paramédicos lucharon por mantener con vida a las dos mujeres, tratando de prevenir que el excesivo sangrado y el shock las mataran. Olga sufrió un paro cardíaco durante el transporte, pero milagrosamente fue reanimada antes de llegar al hospital. En la sala de operaciones, el personal médico finalmente pudo ver la gravedad de las heridas de Olga. El tiburón había arrancado la mayor parte de su mano por debajo del codo, por lo que los cirujanos se vieron obligados a amputar parte de su extremidad. Además de la mano faltante, le habían arrancado un gran trozo de su glúteo, dejando parte de su médula espinal visible. Tuvo suerte de no perder las piernas. Recibió 6 unidades de sangre para compensar la pérdida en el agua antes de ser llevada a cuidados intensivos para su vigilancia. Ludmila también fue llevada rápidamente al quirófano, donde se evaluó cómo salvar su vida. Su pie izquierdo fue amputado en el lugar donde el tiburón la había atrapado inicialmente y le había arrancado el pie del cuerpo mientras intentaba defenderse. El tiburón la había agarrado por el brazo derecho y por instinto ella lo retiró de su boca. En el proceso, el tiburón le arrancó la piel del brazo, dejando el hueso completamente expuesto, antes de arrancarle completamente la mano. Sus heridas fueron limpiadas y cerradas lo mejor posible, y se le administraron 2 unidades de sangre. La mujer permaneció en el hospital en El Cairo durante 2 meses, antes de ser trasladadas juntas al aeropuerto internacional de Sheremetyevo, cerca de Moscú, donde finalmente pudieron ser dadas de alta. En casa, la recuperación fue larga y difícil, y las heridas de Olga incluso se infectaron cuando llegó a Rusia. Pero finalmente, ambas mujeres lograron recuperarse significativamente, aunque sus cuerpos quedaron llenos de cicatrices. El tiburón responsable de los ataques fue fotografiado por el cliente que buceaba con Hassan Ali, y tenía una muesca distintiva en su aleta, lo que llevó a una investigación. Los oficiales intentaron localizar al agresivo tiburón. Pronto fue identificado como el perpetrador de los siguientes 3 ataques, el último de los cuales mató a un turista alemán mayor. El tiburón nunca fue capturado, pero fue avistado meses después por buzos. Sorprendentemente, se grabaron videos en los que se ve a un instructor de buceo alimentando al tiburón a mano, una práctica que ahora está prohibida. Se sospecha que alimentar a los tiburones a mano pudo haber contribuido a los ataques de esa semana, ya que los tiburones podrían haber empezado a perder el miedo a los humanos y a considerarlos como una fuente de alimento. Esto podría explicar por qué el tiburón mordió a ambas mujeres en el brazo, posiblemente esperando encontrar comida en sus manos. Los buzos llevaban la comida en una mochila sobre sus glúteos, lo que podría ser una pista de por qué el glúteo de Olga fue mordido ese día. Esta historia fue uno de los peores ataques de tiburones en la historia moderna y llevó a que los lugareños tuvieran miedo del mar durante años, temiendo ser los siguientes en ser atacados y posiblemente encontrar un final terrible si entraban en las aguas.